¿Alguna vez has tenido la sensación de que estaban decidiendo tu vida por ti, como si tus sentimientos, tu historia, simplemente no importaran? ¿Has escuchado a alguien hablar con tanta certeza sobre lo que va a ocurrir que todo lo que te queda es sonreír, incluso cuando por dentro todo se está desmoronando? La historia de hoy es sobre una mujer que pasó toda la vida entregándose por la familia y que, al escuchar una frase aparentemente inofensiva, entendió que estaban intentando sacarla de su propio hogar, pero lo que nadie esperaba era su respuesta, silenciosa, firme y absolutamente definitiva. Si alguna vez has sentido que te estaban apagando poco a poco, o si algún día tuviste que elegir entre mantener la paz o respetarte, esta historia tocará puntos que quizás ni siquiera sepas que aún duelen. Quédate conmigo. Me llamo Marta Espinosa, tengo 68 años, y aquel domingo de noviembre, mientras el arroz todavía soltaba humo y el pollo se doraba en el horno, descubrí que mi lugar, ese rinconcito que construí con tanto esfuerzo, ya no era visto como mío. Hace 32 años que vivo en esta casa. Fue aquí donde enterré mi duelo, donde crié a mis 2 hijos, donde tomé mi primer café sola después de que Miguel murió. Cada azulejo de esta cocina tiene mi mano, cada planta del jardín guarda un recuerdo. Podría recorrer este patio con los ojos cerrados y aún sabría dónde están enterrados los juguetes de Daniel. Mi vida era sencilla y no la cambiaría por ninguna otra. Me despertaba temprano, hacía mi té de hierba luisa, leía algún poema en la veranda y luego iba a la biblioteca del barrio. Allí, ayudaba a organizar los libros, leía con los niños y sentía que aún era útil, aunque jubilada, aunque viuda. Los domingos solía cocinar algo especial, esperando que Daniel y Lorena aparecieran. Últimamente solo venían cuando yo llamaba primero, y aún así, era Lorena quien hablaba más, siempre con esa sonrisa educada, forzada, como quien está de caridad. Daniel cambió después de casarse con ella. Antes me llamaba solo para contarme que había visto un libro que me gustaría o para recordar el día en que hicimos un pastel y quemamos todo. Ahora evita mirarme por mucho tiempo. Parece medir siempre las palabras frente a su esposa. Yo finjo no darme cuenta porque soy de esas madres que aprenden a tragar saliva para mantener la armonía. Pero el domingo pasado fue diferente. Sentí algo quebrándose dentro de mí, como si por primera vez ni el silencio fuera suficiente para preservar lo que quedaba entre nosotros. Estábamos todos sentados a la mesa. Lorena hablaba de muebles nuevos, señalando la pared de la sala diciendo: «Aquí irá mejor un sofá de esquina». Pensé que sería solo otra de sus ideas sin filtro, hasta que dijo, con la misma naturalidad con que se pide sal: «Se mudarán a tu casa el próximo mes». Así, sin ni siquiera mirarme. Miré a Daniel, esperando que dijera algo. Él solo bajó la mirada y guardó silencio. Un escalofrío subiéndome por la espalda, pero mantuve la expresión firme. Sonreí, disimulando el dolor, y dije: «Perfecto, empezaré a empacar este fin de semana». Nadie notó que en ese instante yo ya había comenzado a empacar, pero era mi plan el que estaba siendo embalado. Aquella misma noche, después de que se fueron, me quedé sentada en la veranda, abrazada a mi taza de té ya fría. La mecedora crujía despacio, como queriendo arrullarme con lo que quedaba de mi coraje. Miré al jardín, planté con Miguel cuando él aún tenía el pelo negro y la costumbre de silbar desafinado. Pensé en lo que sería verlo siendo tomado por decisiones en las que yo no participé. No se trataba solo de la casa, era la forma en que fui siendo borrada, sutilmente, poco a poco, como si me hubiera convertido en parte del mobiliario y ahora fuera solo otro objeto a reubicar. No lloré, ni esa noche, ni en los días que siguieron, no por orgullo, sino porque algo dentro de mí se endureció.
Me di cuenta de que nadie más iba a defenderme, ni Daniel, ni el pasado, ni el amor que sembré allí dentro. Solo quedaba yo. Y si no hacía nada, un día me despertaría con sus maletas en el pasillo y las mías empujadas al cuarto de atrás. Tal vez ni eso. Quizás ni cuarto tendría. Aquella frase de Lorena no fue un aviso, fue la confirmación de que yo ya no tenía voz. Al día siguiente caminé hasta el centro de la ciudad y entré en la primera inmobiliaria de la calle principal. Un joven me atendió, algo desconfiado al principio. Yo hablé de frente. Quiero vender mi casa. Necesito que nadie lo sepa hasta que esté todo resuelto. Me miró con curiosidad, como si fuera una de esas ancianas que quieren librarse de problemas. Pero cuando mencioné la dirección, sus ojos brillaron. Casa grande, con jardín, cerca de la avenida. Será fácil. Firmé los papeles iniciales con manos firmes, más firmes que las que usé para firmar mi jubilación. Regresé a casa antes del almuerzo, como si nada. La vecina me invitó a tomar café, y fui. Fingí normalidad con una destreza que hasta me asustó. Durante la tarde, me senté en el sofá con un cuaderno en el regazo y empecé a hacer una lista. Lo que voy a donar, lo que voy a vender, lo que voy a llevar. Es extraño pensar así de la propia vida, como si uno se fuera de sí mismo, pero, de algún modo, aquello me trajo una paz que no sentía desde hacía años. Por primera vez, era yo quien estaba al mando. El martes llamé a Sinnoton. Ana, mi amiga de la infancia que vive en un pueblito costero a unas 3 horas de aquí. Hace tiempo que me invita a visitar, pero yo siempre decía que no podía dejar el jardín o que tenía cosas que resolver en la biblioteca. Ella contestó con su voz animada de siempre. Y cuando escuché ese Marta, mi flor, al otro lado de la línea, mi garganta se apretó. Conté todo, por primera vez, sin filtrar, sin endulzar la píldora. Ella escuchó en silencio, solo interrumpiendo para soltar un «no lo puedo creer» o un «esa mujer es descarada». Al final dijo, «Ven, la casa de atrás está vacía y nadie aquí querrá quitártela». El miércoles comencé a guardar las cosas de verdad, no las que quedan a la vista. Esas las dejé tal como estaban, para que nadie se diera cuenta. Pero abrí el armario de sábanas, vacié el cajón de cartas de Miguel, separé fotos antiguas y puse todo en cajas discretas que escondí en el maletero del coche durante la madrugada. Me sentí como una adolescente escapando, pero con arrugas en el rostro y una dignidad herida en el pecho. Cada objeto guardado era como un pedazo de mí que recuperaba. No, que perdía. El jueves fui al banco a cerrar mi cuenta antigua. Abrí una nueva en otro banco, en un lugar que Lorena jamás imaginaría. También cancelé el teléfono fijo y pedí a una conocida de la biblioteca que asumiera mis actividades como voluntaria. No di detalles, solo dije que necesitaba un tiempo. Todos pensaron que era por algún problema de salud y, en cierto modo, lo era. Mi salud emocional estaba en juego y no iba a permitir que la aplastaran bajo la alfombra de la buena convivencia familiar. El viernes me llamaron para decir que vendrían de nuevo el domingo. «Tenemos novedades sobre los planes», dijo Lorena, toda entusiasmada. Yo sonreí, aunque sola, como quien ya sabe el final de la historia antes de que empiece. Respondí, «Claro, será estupendo, ya me estoy organizando por aquí». Y era verdad, estaba empacando todo, pero no para recibir visitas, sino para desaparecer antes de que llegaran. El sábado me desperté temprano con el ruido del camión de reciclaje. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando al suelo como quien espera una respuesta. La casa aún estaba en silencio, y sabía que pronto dejaría ese silencio atrás también. Tomé mi café con calma, como siempre hacía, y luego llevé unas bolsas con ropa al centro de donaciones. Nadie allí me reconoció, y lo preferí así.
Cuando me preguntaron si Solo quería negué con la recibo, cabeza y me fui. Ya no se trataba de control fiscal. Se trataba de soltar los pesos que me mantenían inmóvil. De vuelta en casa, abrí el último cajón del armario de Miguel. Aún estaba su reloj, parado a las 11:17, el día que él falleció. Era un símbolo del tiempo que él vivió aquí y del tiempo que yo me quedé inmóvil en el mismo lugar después de su partida. Cogí el reloj y lo guardé en el bolso con cariño. Decidí llevármelo, no como recuerdo de tristeza, sino como ancla de quién fui. No dolió como imaginé. Fue extraño, casi ligero, como si de repente tuviera permiso para seguir adelante. Por la tarde fui a la inmobiliaria a firmar los documentos finales. La venta había sido rápida. La casa estaba muy bien valorada y, por suerte, apareció una pareja joven que adoró el jardín. Ni siquiera pidieron descuento. Solo pedí 2 cosas: discreción hasta el lunes y que dejaran las plantas donde estaban. El corredor lo encontró curioso, pero aceptó. Cuando salí de allí, caminé unas cuadras antes de subir al coche. Quería ver la ciudad por última vez con ojos de quien se va y no de quien está atrapado en ella. Al final de la tarde, ya en casa, me permití un último momento de nostalgia. Pasé la mano por las paredes del pasillo, abrí cada armario solo para oler la madera antigua. Miré por las ventanas como despidiéndome de viejos amigos. Me senté en el suelo de la sala, sin alfombra, sin cojines. Todo ya estaba limpio, desnudo. Respiré hondo. Fue una despedida, silenciosa, sin aplausos, sin abrazos, sin lágrimas. Solo yo, la casa. Y el fin de un ciclo que nadie se atrevió a ver, salvo yo. El domingo amaneció con ese cielo gris que siempre parece anunciar un cambio. Me levanté antes del sol, me duché sin prisa y me vestí con ropa cómoda, pero bonita. Elegí la misma blusa azul que Miguel decía que combinaba con mis ojos, como si él me acompañara de alguna manera. Me puse el collar que recibí en mi último aniversario de bodas, el único regalo que nunca saqué de la caja hasta ese día. Era la primera vez en años que me arreglaba para mí misma, y no para parecer fuerte, ni educada, ni invisible. Antes de las 8, el camión de mudanza se estacionó discretamente en la esquina. Los muchachos ya sabían. Nada de ruido, nada de prisa. Solo querían saber dónde colocar las cajas. Señalé con firmeza, sin vacilar. Uno de ellos, curioso, preguntó si estaba segura. Respondí que sí, con el tipo de convicción que solo se aprende después de mucho tiempo, siendo dejada de lado. En menos de 2 horas, todo lo que me pertenecía estaba dentro del camión. El resto, recuerdos que ya no me servían, quedó allí, junto con las paredes vacías. A las 10 de la mañana, dejé la llave en el buzón de la vecina, junto con una nota simple. La casa ahora tiene nuevos dueños, espero que la cuiden. Subí al coche con las manos temblando, pero el corazón firme. Antes de arrancar, miré por el retrovisor y vi mi antigua veranda por última vez. La mecedora seguía allí, inmóvil, como esperando que regresara. Pero yo no volvería, ni por añoranza, ni por costumbre. Fue un adiós que no necesitó palabras. Mientras conducía hacia la carretera, pensé en Daniel y Lorena llegando a esa casa horas después, pensando que estaban tomando algo que nunca se les ofreció, imaginando que habían ganado alguna batalla. Yo no sabía qué harían cuando lo descubrieran. Y, para ser sincera, ya no importaba. Por primera vez yo no estaba presa de ninguna expectativa. No era Marta, madre de, ni Marta, viuda de, ni Marta que cedía. Era solo Marta. Y increíblemente eso finalmente era suficiente. Llegué a la casa de Ana poco antes del almuerzo. Ella vino a recibirme en la puerta con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas, como si supiera el peso que dejaba atrás. Su casa estaba en una calle tranquila, llena de árboles antiguos y bancos de madera pintados con frases de esperanza. Me llevó al cuarto de atrás, que tenía una cama matrimonial,
una estantería pequeña y una ventana con vista al mar. No es mucho, pero es tuyo y nadie te lo quitará. Fue la primera vez en mucho tiempo que oí algo así, algo que no venía con intención oculta. Esa noche dormí como no dormía hace años. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos era como una canción de cuna para adultos cansados. A la mañana siguiente, fui a la feria de la esquina a comprar pan y frutas. La gente me saludaba como si fuera una vecina de toda la vida. Nadie conocía mi pasado, nadie miraba como extra en mi propia historia. Era solo yo, caminando por las calles con pasos ligeros. Y, al contrario de lo que imaginé, no lloré por haberme ido. Lloré por fin haberme reencontrado. En los días siguientes envié un único mensaje a Daniel. «Estoy bien, no te preocupes». Él respondió solo con un «¿Dónde estás?», pero no di detalles, porque si realmente quisiera saber, lo habría preguntado antes de corazón, no por culpa. Lorena, claro, no escribió nada, ni lo esperaba. Mi silencio, mi respuesta, no era venganza, era solo el fin de la concesión, el fin de ser figura secundaria en mi propia vida, el comienzo de una versión de mí misma que yo misma había elegido interpretar. Empecé a escribir en un cuaderno nuevo cada mañana, no para recordar, sino para no olvidarme de mí misma jamás. Cada página era un pedazo de lo que quedaba de mí y, al mismo tiempo, de lo que estaba redescubriendo. A veces escribía sobre el mar, otras sobre el sabor del café, otras en esa casa antigua que dejé, pero sobre todo escribía para dejar constancia de que sobreviví a lo que intentaron borrarme y que decidí seguir a mi manera. Con el tiempo comencé a crear nuevas pequeñas rutinas. Empecé a caminar por la playa muy temprano, descalza, sintiendo la arena fría deslizarse entre los dedos de los pies. Era una sensación sencilla, pero profundamente liberadora. Cada paso era como borrar las huellas antiguas que dejé en una casa que ya no me pertenecía. En la biblioteca local me ofrecieron un puesto de voluntaria. Lo acepté. El olor de los libros, el silencio de los estantes y las voces curiosas de los niños me devolvieron una parte de mí que creía perdida para siempre. Nunca imaginé que a los 68 años comenzaría de nuevo así, sin mapa, sin promesas, sin garantías, pero tampoco con miedo. A veces me preguntan si no extraño la antigua casa, la rutina, la familia. Yo respondo con una sonrisa, porque familia, aprendí, no es quien vive contigo ni quien comparte sangre, es quien respeta tu espacio, tu tiempo, tus elecciones, y cuando eso falta, lo más amoroso que podemos hacernos es irnos, con dignidad, con silencio, con coraje. Recibí, semanas después, una carta de Daniel, escrita a mano. Decía que se sentía confuso, que no entendía cómo habían llegado a ese punto. Pedía disculpas, decía que Lorena estaba indignada, que la casa no podía haber sido vendida sin aviso, pero no me pedía que regresara, y eso me lo confirmó todo. Aún no comprendía que mayor error no fue la frase dicha en la mesa, fue su silencio ante ella. Su omisión fue lo que más dolió, y es lo que aún lo separa de mí. Guardé la carta en una caja junto con otros recuerdos que no quiero olvidar, pero tampoco reabrir. Quizás algún día responda, quizás no, no sé. Ya no tengo prisa por resolver lo que no depende solo de mí. Mi enfoque ahora es el presente, las flores nuevas que planté en el jardín de Ana, los libros que leo con los niños, los almuerzos al sol, las notas que escribo para mí y dejo pegadas en el espejo. Tienes derecho a estar donde te sientas bien. No eres exagerada, solo fuiste irrespetada. Tú eres hogar. Con el paso de los meses noté cómo mi mente comenzó a reorganizarse en silencio. Cosas pequeñas, como preparar un almuerzo solo para mí sin sentir soledad, o poner música en la radio y bailar sola mientras barría el suelo, empezaron a cobrar otro sentido. No era huida, era presencia.
era mirarme al espejo y ver a alguien completa, aún sin nadie a mi lado. Ana a veces se reía y decía que yo estaba floreciendo de nuevo. Yo no respondía, pero por dentro sabía que tenía razón. Estaba renaciendo, y esta vez con raíces que nadie podría arrancar. Comencé a escribir cartas para mujeres que, como yo, estaban cansadas de tragar sapos en nombre de la armonía. Las dejaba en cafeterías, en bibliotecas, en bancos de la plaza. No firmaba, simplemente las dejaba para quien las necesitara. Un día, una muchacha me vio colocando una cerca del mercado. La leyó allí mismo y lloró. No dijo nada, solo me miró con gratitud, y eso fue suficiente, porque a veces lo que necesitamos no es que alguien resuelva nuestro problema, es que alguien nos diga: no estás loca, solo estás harta de ser invisible. Un día, mientras ordenaba los libros infantiles de la biblioteca, encontré a una niña llamada Clara, de unos 8 años, dibujando una casa con alas. Le pregunté qué era eso y ella dijo: es la casa de mi abuela. Voló porque se cansó de quedarse en un lugar donde nadie la escuchaba. Me quedé paralizada. Respiré hondo y respondí: tu abuela es muy valiente. Clara sonrió y dijo: eres tú, ¿no? Me reí y negué con la cabeza, pero en el fondo supe que ella entendió, y yo también entendí. No se trataba de huir, era, por fin, volar. En una mañana lluviosa, recibí una llamada inesperada. Era mi nuera, Lorena. Su voz sonaba más seca de lo habitual. Solo quería entender por qué hiciste esto así. ¿Hablaste con nosotros? ¿Por qué no? Respiré hondo antes de responder. Porque nunca hubo conversación, Lorena. Hubo decisiones, y cuando me di cuenta de que ya no formaba parte de la ecuación, necesité volver a incluirme. Solo que, esta vez, por mí misma. Ella guardó silencio y colgó sin decir adiós. Fue la última vez que escuché su voz y, sinceramente, eso también fue liberador. Algunas personas pueden pensar que lo que hice fue radical, y quizás lo fue, pero nadie más que yo sabe cuántas veces me callé, cuántas veces tragué rabia al ver mi opinión ignorada, mi espacio reducido, mi historia tratada como un estorbo. Viví décadas intentando no molestar, intentando ser esa mujer comprensiva que entiende que los hijos tienen su vida, que no exige, que no pesa. Pero hay una gran diferencia entre respetar el espacio de los demás y permitir que invadan el tuyo. Y aprendí eso tarde, pero lo aprendí. Lo más difícil al principio fue lidiar con la culpa. No mi culpa, sino la que los demás intentaron imponerme. La idea de que una madre de verdad soportaría todo, perdonaría todo, aceptaría todo, incluso si eso le hacía daño. Pero el amor que exige autoanulación no es amor, es sumisión disfrazada. Y la culpa que intentaron darme, la devolví. Con cada decisión silenciosa que tomé, con cada frontera que tracé, con cada no que aprendí a decir sin que temblara mi voz. Descubrí que merezco respeto, aunque eso cueste relaciones antiguas. Ana decía que toda mujer necesita una fase de capullo. Ese momento en que nos recogemos, nos despedimos de la versión antigua de nosotras mismas y esperamos, calladas, hasta tener fuerzas para abrir las alas. Pensé que a los 68 años ya era demasiado tarde para eso, pero no lo era. Nunca lo es. El dolor del capullo es real. Soledad, dudas, noches en vela preguntándonos si hicimos lo correcto. Pero lo que viene después es libertad. Y una libertad madura, consciente, sin euforia, pero con una paz que no se compra. A veces, cuando camino por la playa, veo mujeres mayores sentadas solas mirando el mar. Me imagino cuántas de ellas también han sido empujadas a los rincones de su propia vida. Cuántas han escuchado frases como «es solo una etapa» o «ellos te necesitan más que nadie ahora». Y cuántas han tragado esas palabras hasta no reconocerse más. Cuando paso junto a ellas, sonrío. Y si nuestra mirada se cruza, dejo un «buenos días»
lleno de significado, porque quizá, solo quizá, ese breve contacto sea el inicio de su propio empacar. Recibí una carta de mi hijo menor, Tomás. Él siempre fue más callado, más observador. En la carta decía que supo de la venta de la casa por parte de su hermano y que, al principio, se quedó en shock, pero luego empezó a recordar todas las veces que me vio tragar la rabia en silencio. Recordó mi expresión en los almuerzos de domingo, las conversaciones interrumpidas por Lorena, la forma en que miraba el jardín como si fuera la única parte del mundo donde aún podía existir por completo. «Mamá», escribió, «ahora lo entiendo, y estoy orgulloso de ti». Leí esa carta sentado en la misma silla donde suelo tomar mi café, con el mar de fondo y los pies descalzos en el suelo. Lloré, pero no fue tristeza, fue alivio, porque a veces, cuando uno se impone, parece que lo va a perder todo, pero no. A veces solo perdemos lo que ya no nos servía, y lo que es verdadero permanece, aunque tarde. Tomás dijo que quiere venir a visitarme pronto. Le dije que siempre sería bienvenido, porque él entendió no solo a la madre, sino a la mujer que existe antes y más allá de eso. Ha sido así desde que me fui, una especie de reconstrucción silenciosa. Aprendí a cocinar solo para mí sin sentir que era triste. Aprendí a cuidarme con el mismo cariño que antes daba a los demás. Incluso empecé a pintar, algo que nunca había hecho. Compré pinturas en una papelería y comencé a plasmar emociones que a veces las palabras no alcanzan. Descubrí que hay colores para sentimientos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Es extraño y hermoso, como empezar a hablar un idioma nuevo que en realidad siempre fue el tuyo. Y cada vez que alguien me pregunta por qué me fui de aquella casa, respondo: porque necesitaba volver a mí misma. No sé si todos entienden, ni espero que entiendan. No lo hice para agradar a nadie. Lo hice porque si no me elegía en ese momento, nadie más lo haría. Y cuando aprendemos a elegirnos, la vida cambia de dirección. Las puertas que parecían cerradas resultan ser ventanas. Y el mundo que parecía pequeño se convierte en horizonte. Cierta tarde, estaba sentada en la arena leyendo un libro de cuentos antiguos cuando se me acercó una señora que se presentó como Doña Elvira, que vivía a 2 calles de allí y siempre me veía tranquila. Conversamos durante horas. En un momento contó que vivía con su hijo y su nuera, pero que últimamente sentía que ocupaba demasiado espacio. Eso me atravesó. La miré a los ojos y dije: «Tú no ocupas espacio, Elvira. Tú eres casa, y casa se empuja afuera». Ella guardó silencio unos segundos y luego sonrió. Ese tipo de sonrisa que llega después de mucho tiempo sin recibir acogida. Esos encuentros casuales se volvieron comunes, a veces en la feria, otras en el banco de la plaza. Mujeres, principalmente. Mujeres cansadas de ser minimizadas en nombre de la buena convivencia. Mujeres que pasaron la vida sirviendo, cediendo, siendo cordiales hasta el final. Y, de repente, se dan cuenta de que están rodeadas de paredes que ayudaron a... pero donde ya no tienen lugar. Cuando ellas me cuentan sus historias, escucho con atención, como quien sostiene una pieza frágil en las manos, porque sé lo que es vivir rompiéndose poco a poco, hasta volverse casi transparente. Al fin y al cabo, mi huida no fue huida, fue elección. Y más que eso, fue cura. Cura de años de silencio, de pequeñas humillaciones disfrazadas de amabilidad, de miradas que decían: agradece que aún sigues aquí. Sané en mí la idea de que el amor verdadero debe doler. Hoy solo me quedo donde me respetan, donde mi tiempo es bienvenido, donde mi presencia es elección, no obligación. Eso no me volvió amarga, me volvió lúcida y tal vez por primera vez completa. Y sí, a veces todavía me sorprendo pensando en la antigua casa, no con nostalgia del lugar,
sino con un cariño silencioso por los recuerdos que construí allí. Ese hogar fue el escenario de mi historia durante décadas, pero hoy sé que no son las paredes las que nos definen, sino las decisiones tomamos cuando nadie más cree que podemos tomar algo. Vender esa casa no fue el fin, fue el comienzo, el primer ladrillo de un nuevo empezar que solo cupo cuando dejé de pedir permiso para existir. Después de vender la casa y comenzar esta nueva etapa de mi vida, ocurrió algo curioso. Volví a soñar. Durante años, mis sueños se repetían, caminando por los pasillos de la casa, apagando luces, cerrando puertas, intentando ordenar cuartos que siempre volvían a desordenarse solos. Era como si mi mente intentara arreglar lo que la realidad insistía en desorganizar. Pero ahora los sueños cambiaron. Sueño con viajes, con ríos tranquilos, con carreteras abiertas. A veces despierto con ganas de escribir lo que vi durmiendo. Y eso, para mí, es señal de que estoy viva por completo, no más hecha pedazos. Hubo una mañana en que me senté en la arena con un cuaderno y escribí una carta, no para nadie en particular, sino como ejercicio. En ella escribí todo lo que me habría gustado decir en la mesa, aquel día en que Lorena anunció la mudanza. Escribí: mi casa no es herencia en vida, no es un espacio en disputa. Fue construida con dolor, con esfuerzo, con amor, y el amor no se exige, mucho menos se toma por la fuerza. Al terminar, rasgué la hoja en pedacitos y dejé que el viento los llevara. Fue simbólico, como si, por fin, hubiera dicho lo que necesitaba, y el mundo lo hubiera escuchado, aunque en silencio. Volví a cuidar las plantas también. Ana me cedió un pedacito del jardín y allí planté lavandas, romeros, algunas flores cuyos nombres ni conocía. Crecen despacio, pero firmes, como todo lo que vale la pena. A veces paso horas allí, removiendo la tierra, regando poco a poco, quitando hojas secas. Es un ritual. Me recuerda que lo vivo necesita cuidado, pero también espacio. No sirve regar en exceso ni asfixiar con atención. Aprendí eso de mí misma. Necesité tiempo y espacio para florecer, y nadie podía dármelo más que yo. Algunas noches aún son difíciles. La soledad tiene una forma traicionera de aparecer cuando todo parece calmo, pero ahora, cuando llega, no la enfrento con desesperación. Me siento con ella, escucho. A veces me enseña algo, otras veces solo permanece muda, y está bien. Aprendí a no huir de las ausencias, a hacerme compañía, porque al fin y al cabo es con nosotras mismas con quien necesitamos estar en paz. Los demás pueden irse, cambiar, decepcionar, pero nuestra presencia, esa debe ser refugio, no castigo. Ordenando un cajón que casi nunca abro, encontré una fotografía antigua. Yo, Miguel y los niños, sentados en la escalera de la antigua casa, todos riendo, torpes. Pasé un rato mirando esa imagen. No lloré, sonreí. Esa foto no me llevó de vuelta a un lugar de dolor. Me recordó de dónde venía. Me recordó que todo lo que construí fue real, vivido, amado. Pero lo más bonito fue darme cuenta de que, incluso después de todo, aún sabía reír. Y que esa risa no era memoria, era posibilidad. Personas me preguntan, a veces con cierto asombro, ¿no sientes rabia de tu hijo? Y la respuesta es sincera. No, rabia, no. Siento tristeza, sí. Un tipo de duelo silencioso por alguien que aún está vivo, pero que dejó de ver quién soy. Daniel fue mi niño, y siempre lo será, de alguna manera. Pero el amor de madre también se cansa, también sangra, también necesita límites. Y amar hoy para mí no significa aceptar todo, significa incluso saber cuándo dar un paso atrás para no perderse. Empecé a asistir a un grupo de mujeres mayores que se reúne todos los miércoles para compartir historias, tomar té y bordar. Al principio fui por curiosidad, pero hoy es uno de los momentos que más espero en la semana. Cada una
trae un equipaje enorme: abandonos, traiciones, nuevos comienzos, alegrías inesperadas. Reímos mucho y lloramos también. Pero lo más hermoso es ver que, a pesar de tantas cicatrices, aún hay belleza, aún hay intercambio, aún hay espacio para ser quienes somos, Máscaras. sin obligación de complacer a nadie. Una de ellas, doña Sida, dijo una frase que nunca salió de mi cabeza: hay cosas que no se superan, se transforman en jardín. Y es verdad, no he superado todo. Aún hay días en que me sorprendo recordando cómo era Daniel de pequeño y me pregunto dónde se perdió. Pero hoy, ese recuerdo ya no duele como antes, porque lo transformé en jardín, en raíz, en lavanda creciendo despacio, en té servido con cariño, en abrazo dado con verdad, solo. Y eso ya es una forma de cura. Con el paso de los meses comprendí que parte de mi dolor provenía de un error que muchas mujeres cometen: creer que envejecer equivale a retirarse, a callarse, a ser solo soporte, como si nuestra existencia dejara de tener valor propio cuando los hijos crecen o cuando la casa se queda más silenciosa. Hoy veo cuán injusto es eso. Envejecer no es desaparecer, es reinventarse, es mirar atrás con respeto, pero sin una nostalgia que paraliza. Es entender Puede que empezar aún de nuevo. incluso cuando el mundo ya no espera nada de ti. También aprendí a valorar mi propia compañía. Al principio eso parecía egoísmo. Me criaron para servir, para estar siempre disponible, para pensar en los demás antes que en mí. Pero ahora, cuando hago un pastel solo para mí o me siento a ver la puesta de sol sin nadie alrededor, no me siento sola, me siento completa. Es una sensación nueva, casi desconcertante, darme cuenta de que mi presencia me basta, que no necesito encajar en expectativas ajenas para sentirme válida. Soy simplemente Marta, y eso me basta. Otro aprendizaje fue no esperar reconocimiento de quien no sabe darlo. Durante años esperé que Daniel percibiera todo lo que hacía, todo lo que callaba, todo lo que dejaba de decir por amor. Pero ahora entiendo que quien no quiere ver, no ve. Y que gastar energía intentando ser vista por quien nos borra es extenuante. Hoy mi mirada está puesta en quien me ve con verdad, en quien me escucha con interés, aunque no lleve la misma sangre, me ofrece respeto y presencia. Porque familia, al final, es eso. A veces, al cerrar los ojos por la noche, recuerdo aquel domingo, la mesa puesta, la frase cortante de Lorena, el silencio de Daniel. Recuerdo mi respuesta, firme, tranquila, pero cargada de decisión. Perfecto, empezaré a empacar este fin de semana. Ellos pensaron que era ironía. No entendieron que allí comenzaba mi libertad, que ese empacar fue mi grito silencioso de autonomía, por primera vez en mucho tiempo. No estaba intentando salvar a nadie. Estaba, por fin, salvándome a mí misma. La semana pasada recibí una visita inesperada. Era Tomás, mi hijo menor. Llegó con un pote de dulce de leche que yo solía hacer comprado en una feria, diciendo que tenía nostalgia del sabor. Nos sentamos en la veranda, como en los viejos tiempos, y guardamos silencio unos minutos, solo escuchando el sonido del mar. Luego, él dijo algo que me quedó grabado. Mamá, ahora que te veo aquí, entiendo lo que hiciste. No sé si yo tendría la misma valentía. No respondí de inmediato, solo apreté su mano, y en ese gesto simple sentí que aún había un lazo verdadero entre nosotros. Tomás preguntó si volvería algún día. Pensé con cuidado antes de responder. ¿Volver a dónde, hijo? ¿A la casa antigua? No, esa ya no es mía, pero volver al afecto, a lo bueno, eso sí. Él asintió con los ojos vidriosos. Percibí allí que él, de alguna forma, también pasaba por un proceso de ruptura silenciosa, quizás con su hermano, quizás con su propia forma de ver a su madre. Y está bien, cada uno tiene su tiempo para despertar del letargo. Lo importante es no fingir que todo está bien cuando no lo está. Después de que se fue,
pensé en cuántas otras madres siguen en silencio, heridas, esperando que los hijos se den cuenta, y en lo cruel que es ese papel que nos asignan, de guardianas de la paz, incluso cuando esa paz cuesta nuestra salud emocional. Pero también pensé en lo posible que es salir de eso, no con escándalo, no con venganza, sino con firmeza, con decisiones silenciosas que griten: no me borré, solo dejé de suplicar por espacio. Así fue como comencé a volver a verme, y como otros comenzaron a verme también. Hoy, cuando alguien me pregunta mi historia, no empiezo hablando de Miguel, ni de la casa antigua, ni de Lorena. Comienzo hablando de mí, de lo que me gusta hacer, de cómo aprendí a cuidarme después de los 60, de cómo descubrí que la libertad no tiene edad, extensión de la vida de otros. Soy la autora de mi propia historia, y no necesita aplausos, solo verdad, solo respeto, solo de mí misma. Otro hábito que adopté fue escribir notas para mí y pegarlas en el espejo del cuarto. Puede parecer tonto, pero esas frases me sostienen en los días en que la añoranza golpea o cuando el pasado intenta arrastrarme. Hay una que dice: no tienes que demostrar nada a nadie. Otra: no estás sola, te tienes a ti misma. Y mi favorita: coraje de hacer lo que nadie elegirte. Tuvo. Son recordatorios diarios de que no fue locura ni exageración, fue coraje, fue instinto de supervivencia. Conocí también a una joven llamada Vía, que trabaja en la feria artesanal. Tiene 20 y pocos años y, aunque tan joven, lleva en la mirada un dolor que me recuerda al mío en otros tiempos. Un día me contó que vive con su abuela y que su madre se fue cuando ella era pequeña. Dijo que la abuela es mandona, pero buena, y que a veces teme convertirse en ella. Miré a los ojos y dije: no te convertirás en quien te cuidó si tienes coraje para conocerte a ti misma. Y tú ya has empezado. Ella sonrió, con una lágrima tímida en el borde del ojo. Me reconocí en ella. Lo más hermoso de este nuevo comienzo es darme cuenta de que, aunque he perdido mucho, he ganado otras formas de presencia. He ganado el derecho de ocupar nuevos espacios, de hacer amistades que no vienen por sangre, sino por afecto. Y eso, para mí, es revolución. Porque durante mucho tiempo creí que mi papel terminaba con la maternidad, con el duelo, con la casa llena de historias. Pero descubrí que siempre hay una historia nueva esperando ser contada. Solo hace falta tener el coraje de pasar la página, incluso cuando la mano todavía tiembla. Y es por eso que hoy no miro atrás con rencor, miro con claridad. Entiendo que Daniel fue mi mayor amor y también mi mayor silencio. Entiendo que Lorena fue solo el catalizador de una verdad que evitaba desde hacía años. Me estaban dejando poco a poco, con palmadas en la espalda y falsas gentilezas. Entiendo, sobre todo, que mi decisión no fue una huida, fue una reconstrucción, y toda reconstrucción comienza con un punto final. El mío fue en esa mesa de domingo, con una frase dicha con calma, pero que retumbó como un trueno. Recibo, de vez en cuando, mensajes de conocidos del antiguo barrio. Algunos dicen que escucharon rumores, otros preguntan si estoy bien. Respondo con delicadeza, sin muchos detalles. Digo que estoy en paz, que decidí cambiar de vida, que fue mi elección. Algunos se sorprenden, otros elogian, pero casi todos comentan: nunca imaginé esto viniendo de ti. Y lo entiendo, porque pasé la vida entera siendo la que no se queja, que aguanta todo, que siempre está disponible. Pero hasta los árboles más firmes un día se inclinan con el viento y, a veces, deciden brotar en otra tierra. Otro día, Ana me invitó a dar una pequeña charla en un centro cultural de la ciudad, donde se reúnen mujeres de más de... Dijo que mi historia podría inspirar a otras a posicionarse, a recomenzar. Dudé. Temí parecer arrogante, temí parecer que estaba enseñando algo,
Pero luego comprendí. Lo que tengo para compartir no es lección, es vivencia, es carne, es verdad. Y la verdad, cuando se expresa con el corazón abierto, no enseña, acoge. El día de la charla me senté frente a unas 20 mujeres y conté todo, sin adornos, sin autocompasión, solo como sucedió. Cuando terminé, hubo un silencio largo, que había hablado demasiado, pero entonces una señora se levantó y dijo: «Gracias por poner en palabras lo que yo nunca pude decir ni a mí misma». Y otra añadió: «Me diste coraje para volver a casa y decir no». En ese momento sentí que todo lo que viví, incluso el dolor, se había convertido en semilla, y que esa semilla ahora podía florecer en otras historias, en otras voces, y eso no tiene precio. Eso es legado, un tipo de amor que no encadena, un amor que libera. Vida, A estas ya no tengo alturas prisa. Camino despacio, pero con rumbo. Ya no quiero perderme intentando encajar donde ya no pertenezco. Hoy, mi hogar soy yo, mis elecciones, mi paz, mi silencio y también mi voz, esa que permaneció callada tanto tiempo. No sé qué me deparará el futuro y por primera vez eso no me aterroriza, porque sé que donde sea que esté, estaré entera. Y si algún día la vida quiere quitarme todo de nuevo, que lo intente, porque ahora sé, puedo empacar, puedo partir, pero siempre a mí. Si alguna vez has pasado por algo parecido o conoces a alguien que quizá esté viviendo ese silencio doloroso, cuéntamelo aquí en los comentarios. A veces, solo compartir esa carga nos brinda un poco de alivio y fuerza para seguir adelante. Comparte este video con quien creas que pueda identificarse, que quizá necesite escuchar que no estás sola, que es posible recomenzar, incluso cuando todo parece perdido. Estas historias están hechas para conectar, para acoger. Y si quieres acompañar más relatos como este, historias de personas que encontraron coraje en el dolor, quédate por aquí conmigo. Seguiremos compartiendo experiencias, aprendiendo a elegirnos un poco más cada día. Gracias por quedarte hasta el final. A veces la mejor forma de cuidarnos es escuchar que no estamos solas. Y aquí nos escuchamos de verdad,